Estábamos viendo circuitos de orden 2, que son circuitos que tienen dos dispositivos de almacenaje de energía, ¿va? Que no se pueden reducir. Y estábamos viendo lo que se puede encontrar y dejar de encontrar con estos circuitos. Entonces, en todo caso, uno los trabaja y los ve, como les digo yo, de acuerdo a la forma en que el circuito se plantea. Y siempre, muchachos, es bueno aprender a encontrar las condiciones iniciales. Ayer hicimos un ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo hoy, ¿verdad? Para, para seguir desarrollando el tema. Vamos a tener un circuito como este, ¿verdad? Vamos a ver. Fíjense que ahí tenemos esas características del circuito. Lo vamos a poner aquí. Más menos BC. Más menos BL. Más menos BR. Y C. Y L. Y R, ¿verdad? Puestos así en esa forma de representación. Y se nos pide pues se nos está pidiendo de que encontremos fíjense, y L y C, bueno, vamos a poner acá, verlo mejor acá. De entrar a eso, ¿verdad? ¿Qué dice la fuente de la izquierda? Disculpe. Esta que está aquí, Sí, esa. vamos a dibujar. Dice
No, pues le voy a quitar aquí. 4 UDT amperios. No, aquí no está pidiendo esto, está pidiendo. Vamos a poner aquí. Ups. No está pidiendo las corrientes, sino los voltajes en el instante cero. IL de 0 más, BC de 0 más, BR de 0 más, DIL de 0 más con respecto a T, DBC de 0 más con respecto a T, DBR de 0 más con respecto a T, IL de infinito, BC de infinito, BR de infinito. Se nos pide eso, muchachos. Es bueno saber interpretar el problema. Va de entrada. Fíjense. Una fuente aquí para arriba que vale 4 UDT en este sentido. Y una fuente en este sentido que vale 6 amperios. ¿Qué significa eso? La interpretación. Cuatro UDT amperios. Que para T menor que 0 va a valer 0 y para T mayor que 0 va a valer 4 amperios. Exactamente. Y la otra siempre va a valer 6, ¿verdad? Correctamente lo acaba de interpretar. Esta fuente va a valer 0 para T menor que 0 y a partir de 0 vale 4 amperios. Aquella fuente que está allá va a valer 6 amperios para todo T. Eso significa, muchachos, que en el instante 0 menos, esta fuente no va a estar, pero aquella sí. O sea que en el instante 0 menos, nosotros podemos, si se puede cargar algún elemento del circuito, se va a cargar en el instante 0 menos. Con la fuente de 6 amperios. Porque es una fuente constante. Recuerden, vamos a evaluarlo para diferentes instantes de tiempo. Para encontrar los primeros 3 requisitos, vamos a necesitar evaluar el circuito en el instante 0 menos. Bueno, para evaluar el voltaje del resistor lo tenemos que evaluar en el instante 0 más, porque el voltaje en el resistor, muchachos, aquí es otra cosa importante de ese problema. La corriente L de 0 menos es igual a la corriente L de 0 más. El voltaje del capacitor de 0 menos que nos piden allá es igual al voltaje del capacitor de 0 más. Pero el voltaje del resistor de 0 menos no es igual al voltaje del resistor de 0 más. Ese sí puede variar. Ese lo tenemos que encontrar en el instante 0 más, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si logramos interpretar. En el instante t igual a 0 menos, o sea, justo antes que esta fuente se active, ya asumimos que el circuito, lo que se pueda cargar, se cargó. Ahora, fíjense bien, esta fuente no va a existir ahí porque todavía no se ha activado. Como es una fuente de corriente, la vamos a dibujar como circuito abierto, pues esta fuente no existe. Sabemos que aquí está el capacitor.
Aquí está la resistencia. Y si el inductor se carga, que es el primero que está aquí, se va a comportar como un cortocircuito, miren. Eso que está ahí sería el inductor. Y aquí está la fuente de 6 amperios. ¿Están de acuerdo ustedes ahí? Este circuito es interesante porque hay que saber hacer un análisis de comportamiento. Este inductor se cargó porque esta corriente está circulando ahí, miren, y como este inductor se cargó, se comportó como cortocircuito en el momento en que ya está cargado. Cuando ha pasado tanto tiempo que ya se cargó, o sea, en el instante cero menos. Pero si este inductor se carga, significa que este capacitor no se puede cargar, porque esta corriente queda circulando aquí, ¿ve? Porque aquí hay un corto, o se comporta como corto al menos. Permítame, muchachos. Bueno, muchachos, ahí disculpen, ¿verdad? Pequeños inconvenientes que se dan acá. Entonces, les decía que fíjense aquí en el análisis de este circuito. Si el inductor se cargó, como sucedió porque ya estuvo un montón de tiempo conectado, a una corriente constante, se comporta como corto. El capacitor, ya, entonces, el capacitor no recibe energía porque esta fuente todavía no se ha activado y esta fuente se está viniendo toda por aquí. Entonces, el voltaje del capacitor en el instante cero menos, ¿cuánto sería ahí? Ajá, muchachos. 0 voltios.
El voltaje del capacitor efectivamente sería 0 voltios porque no recibe ninguna carga. Pero fíjense bien, aquí es importante. La corriente del inductor, miren en qué sentido va, la que llamamos IL, va hacia abajo. Y esta corriente de esta fuente está circulando en sentido opuesto. Aquí. La corriente del inductor del instante 0 menos va a ser esa, ¿ves? El voltaje del capacitor en el instante 0 menos va a ser ese. Como la corriente de la fuente queda circulando por el comportamiento equivalente a un corto del inductor, entonces aquí no llega ninguna energía. De forma tal que nosotros podemos concluir que el voltaje del capacitor en el instante 0 menos es igual a 0 voltios. La corriente del inductor en el instante 0 menos, permítame mucho. La corriente del inductor en el instante 0 menos se viene por aquí, miren. ¿Cuánto valdría entonces la corriente del inductor en el instante 0 menos? Menos 6 amperios. Exactamente. Con eso tenemos las condiciones iniciales del voltaje del capacitor y la corriente del inductor. Porque ambas, la corriente del inductor no puede variar de forma instantánea y el voltaje en el capacitor no puede variar de forma instantánea. Pero la condición para el voltaje del resistor de 0 más no la puedo encontrar aquí. Porque el voltaje del resistor en el instante 0 más hay que evaluarla en el instante 0 más. Esa sí puede variar de forma instantánea. Tanto la corriente como el voltaje en el inductor pueden variar de forma instantánea. Entonces allí sí necesito ver el circuito cuando cambia. No vayan a cometer ese error, ¿verdad? De evaluarlo en el instante 0 menos. Fíjense bien, esos datos para voltaje del capacitor y corriente del inductor están correctos. Para voltaje del resistor no lo podría encontrar en este instante. Ahora, ya me sirvieron esos datos para encontrar estas condiciones iniciales. Vamos a evaluar en el instante t igual a 0 más. En el instante t igual a 0 más, primero voy a poner los elementos y después vamos a ver cómo se comportan. Aquí va a estar el inductor. Y aquí miren, ahora se activa una fuente de corriente que vale 4 amperios. Esa, a partir del instante t igual a 0 más. Así es como se va a ver el circuito. A partir del instante 0 más hasta infinito. Este es el circuito que vamos a tener. Pero vamos a sustituirlos por circuitos equivalentes en instantes, en momentos instantáneos. Exactamente en el instante, una vez más, lo voy a poner aquí, fíjense, para que quede claro. Para t mayor que 0, este va a ser el circuito. Estamos conscientes que la corriente aquí sigue siendo IDL, que este es el voltaje del capacitor y que aquí está el voltaje del resistor y ahí está la corriente del resistor. Ahora, muchachos, ¿qué sucede en el instante 0 más? En el instante 0 más, exactamente en ese momento y única y exclusivamente en ese momento,
esta corriente que está aquí entra en funcionamiento, pero ¿qué sucede con el capacitor? Se carga y se comporta como un circuito abierto. Por eso precisamente les estaba haciendo la pregunta. Lo que usted me acaba de decir es el comportamiento a través del tiempo. Y como cerró la conclusión, es lo que sucede cuando ha pasado un montón de tiempo. Cuando el capacitor se carga, es porque ha transcurrido un montón de tiempo conectado a una fuente de corriente constante. Miren, es importante que aprendan a analizar, por eso yo no me canso de repetirles que son momentos, son instantes. Esto es un instante de tiempo congelado, pues es igual a 0. Su respuesta fue, si yo les dijera qué sucede para t mayor que 0, o sea, desde el momento 0 hasta que se llega a tiempo infinito, su respuesta sería correcta. Para todo ese rango de tiempo. Pero yo les estoy preguntando exactamente en el instante 0 más. Solo para ese instante. ¿Qué sucede con el capacitor en ese instante? Nada más en ese instante. El voltaje es 0. Exactamente. El voltaje del capacitor fue el instante 0 menos vale 0 voltios. En el instante 0 más va a seguir valiendo 0 voltios. ¿Y cómo representamos nosotros un voltaje de 0 voltios? Con corto. Exactamente. En el instante 0 más, solo en ese instante, fíjense bien, el capacitor va a tener 0 voltios. Por eso es que les digo a ustedes que aprendan a analizar, muchachos. Que no solo respondan, sino que analicen. Miren. Y exactamente en el instante 0 más, la corriente del inductor, aquí, fíjense bien, se va a comportar como si fuera una fuente que en ese sentido lleva menos 6 amperios. ¿Por qué les digo y por qué me interesa tanto evaluar ese instante? Porque ustedes tienen que aprender a evaluar. Fíjense bien. En ese momento específico, en t igual a 0 más, tengo que saber cuánto vale el voltaje que está aquí. Para saber ese voltaje, de repente puedo encontrar la corriente IR y multiplicarlo por la resistencia. Ahora, en ese circuito que está puesto ahí, ¿cuánto vale la corriente del resistor en el instante 0 más? Sería la de menos 6 amperios. Está bueno, por eso los pongo. Por eso, muchachos, es que ustedes tienen que aprender a evaluar. Y aquí evalúan con conocimiento de nodos o de mallas, lo que ya conocen. Siempre es bueno analizar, y aquí pueden plantear ecuaciones. Primero, esta corriente, esta fuente de 4 amperios, recuerden que estamos hablando para el instante 0 más, estamos congelados en el tiempo en ese instante. Lo que significa que el capacitor no ha empezado a cargarse.
El capacitor se va a cargar y después se va a comportar como circuito abierto una vez que esté cargado cuando haya transcurrido un montón de tiempo. Pero eso todavía no lo hemos evaluado. Estamos en este instante congelado en el tiempo. Ahí se murió el tiempo. T igual a 0 más. Esta corriente de esta fuente que ya se activó no puede interferir con el resto del circuito porque aquí hay un corto. El capacitor, como tiene voltaje cero, se comporta como corto. Por lo tanto, la fuente queda circulando aquí mismo. ¿Verdad? Eso es en ese instante, en el instante 0 más. Se los repito tanto porque es que ustedes tienen que aprender a analizar, muchachos. Ustedes no pueden dar una respuesta solo por eso, sino que analicen antes. Significa que esta corriente de 4 amperios no interfiere de ninguna forma en esta ahí. Si yo pongo un nodo aquí, miren, un nodo ahí, aquí entran 4 amperios y para aquí vienen 4 amperios. O sea, esta corriente de esta fuente viene por aquí y queda circulando por acá. Desde ahí, ustedes ya deberían tener la respuesta de cuánto vale IR. Ahí pueden despejarla. ¿Cuánto vale IR? Ajá, muchachos. Tendría que ser 0. Pero eso lo pueden hacer de forma matemática. Es la ventaja, muchachos, del análisis de circuitos. Todo se puede hacer de forma matemática, aparte de este. ¿Por qué la corriente se viene por aquí? Porque no hay resistencia. Y ya sabemos que la corriente busca el camino de menor resistencia. Pero aplico ecuaciones. No solo es análisis o no solo es lógica, no solo es decir, allá de ser 0. No, miren, ve. La suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces, 4 amperios, que es la corriente que está entrando, es igual a las corrientes que salen, que es IR más 4 amperios. ¿Cuánto les queda el despeje de IR ahí? Fíjense bien, la corriente del resistor en el instante 0 más no es IR para toda la vida, no es que va a valer todo el tiempo eso, va a valer eso exclusivamente en el momento 0 más. ¿Cuánto sería el despeje ahí? Miren. Es 4 menos 4 igual a 0 amperios. Ahí está, ¿verdad? Estoy dedicándole tanto tiempo a esto, muchachos, porque esta es una forma de análisis. Tienen que aprender a analizar. Y créanme, este circuito es exageradamente sencillo. Los demás circuitos son más complicados que este. Entonces tienen que aprender a analizar. Ahora, ahí tengo IR. En el instante 0 más, porque le estoy hablando por el instante 0 más. Pero ustedes pueden verificar aquí para ver si no hay una inconsistencia. La suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Fíjense bien, IR está entrando a este nodo. Entonces, dicen ustedes, IR, que es la suma de las corrientes que entran en el instante 0 más, es igual a la suma de las corrientes que salen. ¿Qué corriente sale? Sale IL más 6 amperios. Sale IL del instante 0 más 6 amperios. ¿Cuánto vale IL de 0? Ya lo habíamos encontrado, muchachos. ¿Cuánto vale? Es más, ahí está, miren, anotado. ¿Cuánto vale IL de 0? Menos 6 amperios. Exactamente. Entonces son menos 6 amperios más 6 amperios es igual a 0. Por donde ustedes lo vean, la corriente del resistor es igual a 0. Esa es la corriente del resistor en el instante 0 más. Entonces, muchachos, ¿cómo encuentro el voltaje del resistor en el instante 0 más?
Ajá. ¿Cómo lo encuentro? Ah, muchachos. Alguien que se acuerde de la ley de Ohm y me diga cómo se encuentra un voltaje. La corriente. corriente. Exactamente. Entonces, es la corriente del resistor en el instante 0 más por la resistencia. O sea, ¿cuánto vale la corriente del resistor en el instante 0 más? 0 ohmios. ¿Ve 0 amperios? Por la resistencia que vale 5 ohmios. Es igual a 0 voltios. Eso es el voltaje del resistor en el instante 0 más, porque el voltaje en el resistor y la corriente en el resistor sí pueden cambiar de forma instantánea. Por eso no podría encontrar el voltaje en el resistor en el instante 0 menos. Tengo que encontrarlo en el instante 0 más. Si eso es lo que me piden, es en ese instante. No lo puedo encontrar en el instante anterior. Aquí se almacena la diferencia de potencial, aquí se almacena un remanente magnético, este se comporta como una fuente de voltaje, este se comporta como una fuente de corriente, si lo quieren ver así. El voltaje aquí no puede variar de forma instantánea, la corriente aquí no puede variar de forma instantánea, pero en la resistencia no aplica nada de eso. En la resistencia sí puede variar de forma instantánea. Por eso necesitamos trabajar ese circuito. Entonces, miren, ya tenemos las tres condiciones. Estas que encontramos para el instante 0 menos, que es el mismo para el instante 0 más, entonces le voy a poner BC de 0 menos es igual a BC de 0, es igual a 0 voltios, IL de 0 menos es igual a IL de 0 porque no cambia, es igual a menos 6 amperios, y aquí vamos a poner BR de 0 más, tengo que poner específicamente ahí de 0 más, es igual a 0 voltios. Ahora bien, ya ahí están, ya cumplimos con 3, pero fíjense que son 9 condiciones. Vamos a ver posiblemente la que cuesta un poquito más, las condiciones de las derivadas. Posiblemente, la verdad no cuestan tanto porque ustedes ya saben analizar circuitos. Y aquí lo que vamos a aplicar son mallas o nodos o formas de trabajar aquí como sea. Bueno, tienen ese circuito, muchachos. Aquí está. ¿Cómo resolverían para encontrar las derivadas? O tanto de voltaje como de corriente. Con nodos para encontrar los voltajes. Perfecto. Tenemos dos nodos y vamos a poner, de repente me imagino que se imagina que el nodo de referencia va aquí abajo, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces, planteen la ecuación. ¿Cómo la plantearían? De este primer nodo, ¿cómo sería? Cuatro amperios. Ajá. Perfecto. Igual. Vamos a poner, a este nodo lo vamos a llamar nodo, bueno, vamos a poner aquí 4 amperios, porque es la corriente que está entrando, ¿verdad? 4 amperios es igual A la corriente en el capacitor. a la corriente en el capacitor. ¿Y cuánto vale la corriente en el capacitor? Vamos a poner primero aquí a la corriente del capacitor más ¿qué?
más la corriente por la resistencia. Más la corriente por la resistencia. Perfecto. Con esto, usted ya define la ley de nodos en ese nodo. Ahora, falta plantear qué cosa es IC y qué cosa es IR. Así como lo hicieron en la primera unidad, ¿verdad? Como ya saben hacerlo. Defínamelos aquí, pues. Y C, la capacitancia por la derivada del voltaje en cuanto al tiempo. Sí, entonces, capacitancia, o sea, 1/5 de faradio por la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo, más ahora defíname IR. Voltaje del nodo A menos el voltaje del nodo B, no sé cómo se llama el segundo nodo. Vamos a ponerle Sobre, aquí A, B. sí, Voltaje de nodo A menos voltaje de nodo B sobre R, ¿verdad? sobre la resistencia. Perfecto. Ahora, ahí tiene el voltaje del nodo A y tiene el voltaje del nodo B. ¿Qué cosas son el voltaje del nodo A y el voltaje del nodo B? Porque si no, lo que tengo es una ecuación entre incógnitas. ¿Qué cosa es el voltaje del nodo A? El voltaje que está de aquí a aquí, ¿qué es? El voltaje del capacitor. Exactamente. Entonces, aquí usted ya puede sustituir y decir, bueno, en vez de poner voltaje de nodo A, vamos a hacer toda la ecuación. Entonces, usted sigue diciendo aquí, es 1/5 por la diferencial del voltaje del capacitor de T sobre dt más voltaje del capacitor de T sobre R y el otro voltaje B, ¿qué es? Es el voltaje que está de aquí a aquí. Ajá. ¿Cómo llamaría ese voltaje? ¿Qué elemento es este? Voltaje del inductor. Exactamente, menos voltaje del inductor de T sobre R. Miren. Esa es una de las ecuaciones que pueden plantear.